Hermano, muy buenos días. Hoy es diciembre 24 del 2020 y bueno, eh, quisiera leer una porción de la escritura relacionado a este evento. Bueno, en el mundo de la cristiandad tradicionalmente hoy es vísperas de Navidad. Navidad es una palabra que significa natalicio, referente a Jesucristo. Ahora, no voy a enfocarme en el aspecto si nació hoy o no nació hoy Jesucristo. Eso ya por siglos han ido debatiendo, hasta ahora siguen haciéndolo. No lo considero realmente relevante en cuanto a eso. Pero lo que sí es relevante y lo que sí tiene que ver con todos es la razón por la cual Jesús nació. Y esto es algo que las mismas escrituras, tanto las escrituras hebreas y las escrituras griegas, nos enseñan. Pero es muy importante tener la correcta perspectiva en cuanto a esto, lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Quisiera leer un pasaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas. Y quisiera leer la narrativa que hace Lucas en su evangelio en cuanto al nacimiento de Jesús. No, eh, vamos a empezar del 1 hasta leer versículo 18. Del 1 al 18, Lucas 1, 18. Dice: sucedió en aquellos días. Estoy leyendo la versión de la Peshita. Si usted tiene otra versión, entonces lo puede hacer. Sucedió en aquellos días que se emitió un edicto de César Augusto para que se levantara un censo de toda nación bajo su dominio. Se levantó este primer censo cuando Cirenio era gobernador de Siria, y acudieron a registrarse cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, pues él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse allí junto con María, desposada con él, quien estaba embarazada. Aconteció pues que mientras se encontraba allí se cumplieron los días para que ella diera a luz. Y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían donde alojarse. En aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y aquí que se les presentó un ángel de Dios, y la gloria de Yahweh resplandeció sobre ellos, y les sobrevino un gran temor. Entonces el ángel les dijo: no tengan temor, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Y esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y sobre la tierra paz y buena esperanza para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: trasladémonos hasta Belén para ver esto que ha acontecido, según Yahweh nos lo ha hecho saber. Y llegaron apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron dieron a conocer la palabra que se les había hablado en cuanto al niño. Y todos los que lo escucharon se maravillaron de las cosas que les hablaban los pastores. Esta es palabra de Dios. Y bueno, sabemos desde la lectura misma de aquí de Lucas, de que el motivo principal de toda la narrativa es el nacimiento de Jesús. Es más, todos los evangelios, Mateo, no, primer evangelio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, luego viene Marcos, un evangelio de 16 capítulos nomás, luego viene Lucas, 24 capítulos, y luego viene Juan. Ahora, Juan es diferente a los otros sinópticos evangelios. Él no empieza con el nacimiento de Jesús, no,
Pero Lucas me gusta porque aunque Lucas no fue discípulo de Jesús, él no estuvo presente con los discípulos, él escribe su evangelio basado en el testimonio de otras personas, terceras fuentes, él pregunta y dice cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo nació, dónde nació, qué sucedió. O sea, lo que escribe Lucas, aquí, lo que estamos leyendo aquí en Lucas, él no lo vio, él no estuvo allí, ¿no? Al igual que el libro de los Hechos. A él le contaron los que estuvieron eh, con Jesús. Es más, los discípulos tampoco estuvieron cuando sucedió esto del nacimiento de Jesús, porque claramente se ve aquí, por ejemplo, en el mismo capítulo 2 dice, aconteció pues que mientras se encontraban allí, se cumplieron los días para que ella diera luz. O sea, el que relata, el que le dice a Lucas, mira, el nacimiento de Jesús fue así, no estuvo cuando Jesús nació, obviamente, porque eh, tal vez muchos ni siquiera habían nacido, o si habían nacido eran niños. Cuando Jesús nace, no tenía discípulos. Entonces, ¿cómo llegó al conocimiento de Lucas el nacimiento de Jesús? Los discípulos no estaban allí, no se conocían. Jesús recién cuando tiene 30 años llama a los discípulos. O sea, por durante 30 años no se conocían ellos. Bueno, eh, obviamente la fuente que le dice a Lucas cómo nació Jesús también fue de otra fuente. Eh, y yo creo que la fuente primaria fue su madre, María. María, la madre de Jesús. Obviamente fue la persona que dio a conocer a los discípulos cómo fue el nacimiento de Jesús. El hecho mismo, por ejemplo, cuando dice aquí en versículo 4, entonces José también subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, Judea. Entonces nadie más sabía sino ellos. Entonces el que le dijo a Lucas eso, le dijo, ¿sabes qué? Lo que sucedió fue que ellos estuvieron en Galilea y de ahí subieron a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, ¿no? Entonces todo eso que le contaron a la persona que eh, todo eso que le dijeron a la fuente que le contó a Lucas, eso le dijo a Lucas. Entonces Lucas tuvo que eh, apoyarse y depender, ¿no?, de lo que le están diciendo las personas que le dijeron acerca del relato de Jesús, porque Lucas no estuvo ahí. Recuerda, inclusive el libro de Hechos, Lucas tampoco estuvo ahí. O sea, Lucas, recuerde, dedica su evangelio y el libro de los Hechos a Teófilo. Él lo escribe para Teófilo y eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden los relatos de las cosas de las cuales tenemos plena convicción. O sea, para ese entonces Lucas ya era cristiano porque dice, tenemos plena convicción. Él se pone en el grupo de lo que, ¿convicción de qué? De Jesús. Dice, tal como nos la han transmitido. Mire, o sea, hay una tradición oral. La tradición oral significa de que de palabra en palabra se estaban diciendo lo que aconteció en cuanto al nacimiento de Jesús. Eso llegó, eso llegó a los oídos de Lucas. Lucas sí estaba investigando. Y para investigar, obviamente, eh, creo, obviamente habló con la madre de Jesús y con sus discípulos después, referente a todo lo que hizo Jesús, su vida, sus enseñanzas. Y en el versículo 3 dice, me pareció conveniente también a mí, después de haber atendido con diligencia estas cosas. O sea, Lucas estuvo investigando. O sea, diligentemente significa puso interés en saber la verdad de todos los hechos que rodearon la vida de Jesús. Y dice aquí, exhibírtelas cada una en su debido orden, excelentísimo Teófilo. ¿No? Excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas escribe su evangelio a Teófilo. ¿No? Obviamente que lo tenemos a nuestra disposición, este documento histórico, pero la mentalidad de Lucas era Teófilo. Voy a tener que escribir esto a Teófilo. Y lo tengo que poner en orden. Y obviamente el orden implica empezar con el nacimiento de Jesús. Entonces, eso es el contexto de esta carta de que se llama Evangelio de Lucas. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 2, sucedió,
Lucas no está mirando, Lucas no está, eh, no estuvo presente. Él se basa en los testimonios de lo que le dieron ya sea María o alguien que estuvieron presentes en el nacimiento, pues quién más, aparte de los pastores. Interesante, la Biblia no dice quiénes fueron las personas que habló Lucas, pero uno puede indagar, uno puede sacar conclusiones, uno, la madre de Jesús, puede haber sido José, sus hermanos, ¿no? De Jesús, personas muy allegadas realmente en ese tiempo del nacimiento de Jesús para que Lucas escriba su carta. Entonces él tenía que asegurarse que, bueno, sea lo más confiable posible, porque cualquiera podría haber dicho, mira, yo estuve ahí cuando realmente no estuvo, o si estuvo puede haber dicho cosas que realmente no sucedió. Entonces, ¿cómo probar algo? ¿Cómo Lucas pudo haber probado? Bueno, esto es verdad, esto es verdad, cuando él no estuvo presente. No, es como uno, si uno quiere saber el origen de algo, tiene que ir a la fuente misma o fuentes que a uno le den testimonio de la veracidad de lo que está mirando, de lo que está sucediendo. Entonces Lucas dice ahí que puso mucha diligencia en ese aspecto. ¿Qué más? El Evangelio entonces dice así en el capítulo 2 Lucas eh, sigue uh, narrando. En el capítulo 2 versículo 6 dice, 5 dice, para inscribirse allí junto con María, desposada con él, quien estaba embarazada. Entonces, toda esta narrativa a Lucas le estaban diciendo. Interesante, porque estos detalles no era fácil en ese tiempo. Por ejemplo, hoy en día, supongamos que quiero ir a un lugar y yo quiero entrevistarle a usted. Entonces, aquí está el celular. Pongo audio, record y comienzo a grabar. ¿No? Yo le digo, a ver, cuéntame, digamos, dónde naciste, dónde estudiaste, entonces pongo y prácticamente estoy grabando lo que me dices. Tal vez en ese momento no te presto atención, pero está grabado. Vengo a la casa, pongo la grabación y escucho lo que me dijiste. Entonces, es más fácil. Bueno, en ese tiempo no había esto. En ese tiempo, el único método era la memoria. La memoria, por ejemplo, imagínense, hermano, imagínense, es más, hoy, imagínense usted va a un pueblo, digamos a la selva, por alguna razón no hay conexión, no entra la internet, el wifi no funciona, pero usted tiene que entrevistar a alguien importante. Y lo único que tiene tal vez es un papel y no sé, y un lapicero, ¿no? Un lapicero. Entonces dice, bueno, no tengo, a ver, cuéntame, cuéntame eh, tu trabajo. Muy bien, entonces él está contando y cuenta por 3 horas. Ahora, es sabido que cuando la persona habla y usted está escribiendo, la persona habla más rápido de lo que está escribiendo, ¿no? Y eso es verdad. Si alguien dice, cuéntame tu vida, la persona mira que yo nací y usted recién está... Y ahora, depende de cómo escribe. Si escribe despacio, para el tiempo que dice yo nací y la persona ya terminó y sigue, o sea, usted va a estar escribiendo lo que escucha, lo que recuerda, y tal vez al final de lo que termina usted posiblemente solamente escribió 10% de lo que la persona habló. El 90% no lo escuchó, el 90% de detalles importantes no lo puso. Usted solamente va a publicar 10% de lo que escuchó. La persona que va a leer va a decir, solamente eso dijo. No, dijo más. El 90% no lo puso usted, porque usted estaba escribiendo y la persona hablaba tan rápido y usted escribía despacio que no lo puso. Algo así es era en ese tiempo. Lucas escuchaba y en ese tiempo no había lapicero. Entonces era más difícil inclusive la escritura, los registros. Entonces lo que recordaba Lucas era lo que eh, escribió. Entonces por eso yo tengo la convicción de que si hubiera sido al menos un 80% completo de lo que escuchó Lucas, el Evangelio hubiera sido tal vez unos 70 capítulos. Y es verdad, no exagero.
70 capítulos. Y eso sucede no solamente con Lucas, sino con los demás evangelistas, ¿no? Mateo no hubiera sido 28 capítulos, hubiera sido tal vez 50 capítulos, ¿no? Juan mismo dice que si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, las librerías del mundo no acabarían. O sea, es una forma, diríamos, figura literaria para decir, hizo tanto Jesús, habló tanto Jesús, hizo tantos milagros que bueno, que no nos alcanzaría a escribir todo lo que hizo. Es una forma de decir, hizo bastante, y lo que tenemos aquí es solamente una fracción. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, cuando estamos estudiando eh, la, ah, la vida de Jesús, cuando Lucas dice, por ejemplo, aconteció pues que mientras se encontraban allí, ¿no? Estaba ahí en Belén, se cumplieron los días para que ella diera luz. Esa información que le dieron a Lucas, bueno, pudo haber sido la misma María o personas que estuvieron ahí. Lucas tuvo que ir a Belén y decir, ¿sabes qué? Aquí nació alguien que se llamó María, Jesús, José, que vinieron y no hubo lugar donde nacer. Y quién sabe, posiblemente sí, pero yo creo que la fuente principal fue María. Y dio a luz a su hijo primogénito, versículo 7, ¿no? Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no tenían donde alojarse. Ahora, esos detalles es importante, hermano. Muchas personas, muchas veces solamente leemos, pero no pensamos cómo Lucas tuvo acceso a estos detalles si él no estuvo presente. Ahora, esto implica tiempo, implica una persona que estuvo realmente interesada en saber qué es lo que pasó con Jesús. Entonces, para saber el detalle de que lo envolví en pañales, bueno, la madre, nadie más estuvo ahí. Fue José, pero la madre lo envolvió en pañales. Lo acostó en un pesebre, eso es un detalle importante. ¿Quién estuvo ahí para mirar? Bueno, si era lo envolvió en pañal, lo acostó en un pesebre, posiblemente hubo animales, quién sabe, pero los animales no hablan. Lo acostó en un pesebre porque no tenían dónde alojarse. Ese detalle de cómo supo Lucas, quién le dijo a Lucas de que no había un lugar donde alojarse y tuvieron que ir a un pesebre. No, ¿quién dijo a Lucas eh, esa, esa información? ¿No? Muy interesante porque si vamos, por ejemplo, a Mateo, Mateo, vamos en el capítulo 1, versículo, vamos a ver, aquí, a ver dónde está, viendo al rey, Juan Bautista. Bueno, aquí en el capítulo 2, mejor dicho, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Cuando Jesús nació en Belén. O sea, nos dice cuando Jesús nació en Belén. O sea, el lugar donde nació. Pero no nos da el detalle como nos da Lucas en cuanto a que no hubo lugar en el mesón, lo puso en un pesebre, lo envolvió en pañales, porque se cumplieron los días de su alumbramiento que dio a luz. Entonces, Lucas indagó más que Mateo, porque Mateo tampoco estuvo presente, él escribió ya de adulto acerca de su evangelio. Ahora, es interesante saber por qué, si Mateo escribió eso, tuvo que haber tenido otra fuente diferente a la de Lucas, porque Lucas pone más detalle en cuanto al nacimiento de Jesús. Dice, lo acostó en un pesebre porque no tenía dónde alojarse. Ahora, de ahí Lucas termina y versículo 8 dice, en aquella misma región. O sea, si se dan cuenta, Lucas sigue su narrativa de una forma dinámica, ¿no?
de una forma dinámica. Ya nos dice el contexto del nacimiento de Jesús. Ellos estaban en Galilea, ¿no? Y luego ellos a, van hasta Belén, ¿no? La ciudad de David, dice, que está en la provincia de Judea, ¿no? Suben y esa parte de subir estaba a la parte sur de Galilea. Galilea estaba al norte. Entonces ellos suben ahí porque había que haber un censo, ¿no? Cuando Cirenio era gobernador de Siria, en la región de Siria, y fueron a registrarse a su ciudad. Fue en ese momento que Jesús nace. Y nos dice aquí, le dijeron a Lucas, y Lucas escribe que lo envolvió en pañales y lo acostó. Ahora, es natural, es lógico que María mostró amor como toda madre, lo envolvió, lo, lo, lo tuvo en sus brazos, le dio amor, le dio cariño como toda madre, lo besó, ¿sí? Le dio mucho amor, mucho cariño. José el padre estaba ahí, alegres de que nació vivo, en circunstancias totalmente diferentes a las de ahora. Era un pesebre, era un lugar donde no tenían que alojarse. Yo no sé, pero se imagina usted su esposa embarazada y en el momento de nacer no hay hospitales, y hubo casos hasta ahora, hay casos registrados de que mientras estaban yendo al hospital la mujer da a luz en el taxi, ¿no? O en la calle, porque ya no alcanza a ir al hospital, o inclusive hay casos, ¿no? Donde están entrando al hospital y en ese momento tiene que dar a luz porque ya no aguanta ni siquiera ir a la sala de operaciones. O sea, es viable entender que fue así. No había en esos tiempos no había hospitales como los hay ahora. Es más, ni siquiera eh, eh, en los hoteles de ese entonces, los lugares, había donde alojarse. Entonces tuvieron que haber entrado a un lugar donde había tal vez para los animales. Y ahí dio a luz. O sea, el ambiente no era propicio, ¿no? No era propicio para dar a luz, pero fue lo que sucedió ahí. O sea, todas esas circunstancias, y lo cual es importante, porque eso nos da a entender que sucedió, si sucedió eso con ellas, también sucedió con otras mujeres también. O sea, no era la primera vez que sucede esto, no era la primera mujer, muchas mujeres pasaron por lo mismo. Entonces, parece que la circunstancia, la providencia, permitió que María nazca, o que Jesús nazca, en esa circunstancia. Siendo rey, desde el punto de vista teológico, él nació no solamente como cualquier persona, sino junto a un lugar donde no era propicio para nacer. Eso es lo que está diciendo Lucas. Luego en el versículo 8 dice, en aquella misma región, o sea, Belén de Judea, había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Ahora, referente al tiempo que nació Jesús, no, hay dos teorías. La teoría que se conoce, que sabemos, por ejemplo, es diciembre nació Jesús. Muchos dicen, tal vez no el 25 o 24, pero nació en diciembre. Pero hay otros que dicen que nació durante el septiembre y octubre. No, he leído las dos, he estudiado las dos, y me parece que realmente septiembre-octubre pudo haber sido, para mí hay mucha evidencia que pudo haber sido ese tiempo. Y la razón es porque aquí dice que estaban durante la noche, en las vigilas de la noche, pastores cuidando sus rebaños. Ahora, una cosa muy importante era eh, muy imposible eh, que si hubiera sido de invierno, nevando, ellos estuvieran en la noche afuera con las ovejas. Entonces tuvo que haber sido un momento ya sea de calor, ¿no? De verano, para que ellos pudieran estar durante la noche. Ese periodo de tiempo es entre septiembre y octubre. Muy bien. Eh, entonces, creo yo que podría haber sido en ese tiempo, entre septiembre y octubre más o menos, donde Lucas está narrando lo que dice el versículo 8. En esa misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilas de la noche.
Claro, los cuidaban porque, ustedes saben, era una parte donde habían animales predadores como coyotes, lobos, habían pumas también, ¿no? O sea, animales que podían matar a las ovejas. Entonces los pastores tenían que cuidarle de todos esos predadores. Ahora, en el versículo 9, entonces, una vez que Lucas nos dice el ambiente, el tiempo, versículo 9, Lucas escribe y dice, y he aquí que se les presentó un ángel de Dios. ¿Quién les dijo eso? Porque tampoco los apóstoles estaban ahí. Lucas no estuvo ahí, los apóstoles no estuvieron ahí. No había eso. Entonces, ¿quién les dijo? ¿Quién le dijo a Lucas de que se presentó un ángel de Dios? Bueno, hubieron ahí testigos. Los únicos testigos fueron los pastores de esa noche. Ahora, la pregunta es, entonces quiere decir que Lucas, después de unos 30 años o más, porque este evangelio lo escribe después que Jesús muere, ¿estaban vivos los pastores que habló Lucas? O sea, él tuvo que buscar a ver quiénes fueron los pastores de ese tiempo. Yo creo que fue un poco imposible encontrar quiénes estuvieron esa noche ahí. Aunque posiblemente me equivoque, posiblemente sí estuvo, quién sabe. Pasaron más de 30 años. No sabemos qué edad tenían los pastores. De repente para ese tiempo, ya, si tenían 30 años en ese tiempo, más 30 años, 60 años, de repente murieron. O puede haber sido también de que esos pastores, al hablar, porque más adelante vamos a ver testimonio, llegaron a oídos de la región. Entonces, cuando Lucas escribe su evangelio, y ahí, ¿sabes qué, Lucas? También nos dijeron que hubo pastores ahí, y esos pastores vinieron y dijeron que mientras estaban ahí en la noche, se aparecieron lo que se apareció. Entonces, Lucas está agarrando el testimonio, no de fuentes primarias, sino de fuentes terciarias que escucharon, que dijeron que los ángeles se aparecieron a los pastores. Entonces, Lucas tuvo que escribir eso. ¿Hay forma de que Lucas pudo haber corroborado? ¿Quién sabe? Si los pastores murieron, ya no había forma. Solamente depender en el testimonio de aquellos que escucharon, de otros que dijeron, que los pastores dijeron, que se presentó lo que se presentó. O sea, si nos damos cuenta, es como, por ejemplo, alguien le pregunta a usted, ¿de qué habló el hermano César hoy? Usted dice, bueno, habló de Lucas. Oh, ok, ¿de Lucas de qué parte? Habló de los pastores por aquí. Usted lo hace un resumen tan pequeño y luego esa persona va a otra persona y le dice, oh, me dijo el hermano que el hermano César habló de Lucas. ¿Y qué habló de Lucas? Bueno, el hermano me dice que habló de esto, de unos pastores, nada más. Ahora, se dan cuenta ya, la fuente primaria ya no está, es la fuente terciaria. Y así, entonces, vemos entonces que la fuente de Lucas no necesariamente fue una fuente primaria, sino otros que escucharon, que otros dijeron de lo que sucedió. ¿Hay forma de comprobarlo? No hay. Simplemente él lo escribió. Pero como dice en el primer capítulo, con mucha diligencia. O sea, quiere decir de que no porque alguien lo dijo, él escribió. Él tuvo que investigar, cerciorarse, tal vez asegurarse lo más que pueda que lo que está escribiendo es verdad y no solamente una fábula. Entonces, ¿qué pasa? El versículo 9 dice que aquí se presentó un ángel, ¿no? Dice ahí, y la gloria de Yahweh, ¿no? Porque ese es el nombre que se conocía a los griegos. Dios se revela su nombre a Moisés diciendo Eye Asher Yahweh, ¿no? Resplandeció sobre ellos y les sobrevino un gran temor. Entonces, todo este testimonio que escribe Lucas, le dijeron a Lucas. Ahora, no sería raro que en una experiencia como la que dice el versículo 9, la gente tenga temor. Imagínese usted está caminando en la noche o en su casa y de repente ve una experiencia así que algo luminoso aparece. Bueno, a uno le va a causar cierta impresión. Se va a quedar como, ¿y esto qué es? O imagínense que dice que la gloria de Yahweh no fue solamente una experiencia cósmica, sino que ellos interpretaron como es la gloria de Yahweh, o sea, la gloria de el Señor, de Eye Asher, porque el nombre así que lo conocían los hebreos a Dios, es el nombre que Él se revela.
resplandeció una luz muy potente en la noche. Bueno, el contraste es obvio. La noche es oscuridad, la luz resplandece en la oscuridad. O sea, el contraste era obvio. Y sobrevino gran temor. Claro, se asustaron. Se asustaron. Era obvio que se hayan asustado porque, eh, obviamente, era una experiencia, diríamos, sobrenatural. ¿No? Una experiencia sobrenatural. Muy bien. Ahora, otra cosa muy importante. Versículo 10. Entonces el ángel les dijo. Entonces hay una comunicación. Ahora, imagínense usted eh, está en el lugar de los pastores y un ángel les habla audiblemente. Ahora, muchas personas, recuerden, esto es un documento antiguo, muchas personas dicen, bueno, esto fue una visión, ellos se imaginaron. Realmente no fue que les habló, ellos creyeron que les habló y por lo tanto le dijeron eso a Lucas, porque Lucas tampoco estuvo presente y Lucas habla y narra eso. Eh, Vemos en la evidencia del Antiguo Testamento de que Dios se presenta de esa forma. En el Antiguo Testamento hay muchas experiencias en donde Dios se presenta y habla con el ser humano. El ejemplo mismo de Moisés cuando Dios habla con Moisés en la zarza ardiente y habla con él, le da planes cómo va a, a sacar, a liberar a Israel de Egipto y otros pasajes más. Con Abraham, por ejemplo, vemos que Yahweh habla con las personas que él se revela. Bueno, en este caso, el ángel de Yahweh, dice aquí, la gloria de Yahweh, no, el ángel habla con los pastores y dice, no tengan temor, porque he aquí les traigo buenas nuevas, que significa evangelio, de gran gozo, que serán para todo el mundo. Ahora, interesante esto, porque nadie en ese momento había pensado, ocurrido, imaginado de que un evento así iba a pasar. Número uno, Los Ángeles sí es algo nuevo para el mundo, ¿por qué no se reveló, digamos, al rey Herodes o al emperador romano? Porque es para todo el mundo. ¿Por qué a unos humildes, tal vez ignorantes, irrelevantes, pastores? ¿Por qué? Si es tan importante el Evangelio, pues se hubiera ido directo al emperador romano, él hubiera dado un edicto y todo el mundo lo sabe. Pero a pastores, ¿quién iba a interesarse en pastores, en el testimonio de ellos? Y en la noche, donde todo el mundo está durmiendo. O sea, no hay sentido, o sea, el plan de Dios no pensó bien, Yahweh. Si él hubiera tenido un plan perfecto, hubiera dicho, bueno, en vez de pastores, mejor a la persona más importante del imperio, al César. Número dos, no en la noche, sino en la mañana, donde todos estén ahí, todos vean. Pero a pastores, en la noche, con ovejas. ¿Cómo se explica usted eso? ¿No? Desde el punto de vista humano, ¿cómo se explica? Bueno, pero eso es lo que está diciendo Lucas. Eso le dijeron a Lucas. Recuerda, Lucas no estuvo ahí. A Lucas le están diciendo. Lo que le dijeron eso a Lucas tampoco estuvieron ahí. Y vamos a ver cómo pasó el testimonio. Porque recuerde, Lucas dice en el capítulo 1, ha sido transmitido desde el principio. Que dice, fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Ahora, es interesante porque eh, al decir ministros oculares significa que él habló con las personas que, bueno, en ese tiempo no había apóstoles, obviamente. El que le dijo esta parte del nacimiento de Jesús, escuchó de alguien. Y el origen de todo esto fueron los pastores, porque ellos fueron los que miraron, nadie más miró. Entonces, esta parte que estamos leyendo es el testimonio de los pastores que fue dicho a terceras personas, y estas terceras personas, para el tiempo que Lucas quiere saber, o vivían y se lo dijeron, o se lo dijeron a otro, y eso se lo dijeron a Lucas. Porque así era la transmisión de los hechos.
Y sabemos que cuando uno transmite hechos, no, omite cosas o dice cosas diferentes de lo que fue en el original. Y eso es así. Eso es así. ¿No? Lo que yo digo, alguien lo puede decir tal vez en una hora y tal vez va a decir menos de lo que dije o diferente a lo que dije. Esa persona que escuchó va a decir, bueno, él me dijo lo que dijo el hermano César, va a decir menos de lo que esa persona dijo y diferente a lo que esa persona dijo, lo diferente de lo que yo dije. O sea, al final mi mensaje puede llegar totalmente diferente 100% a lo que yo dije. Porque eso tiende una comunicación que va de boca en boca. Así es, de boca en boca. Por eso que tenemos ahora el milagro de aquí. Aquí podemos grabar todo. Y si queremos escuchar qué es lo que dijo, se aprieta y se escucha. No, esa es la gran diferencia. No había eso en ese tiempo. Entonces, ¿cuáles son? Entonces vemos aquí que los ángeles hablan con los pastores. Número uno dice no tengan miedo. Número dos le dice les traigo buenas nuevas de gran gozo. O sea, no son noticias malas. Número tres es para todo el mundo. O sea, es para usted, le estoy diciendo, pero no solamente para usted, es para todos. O sea, no está limitado a ustedes. Se los digo a ustedes, pero lo que se les digo a ustedes es para todo el mundo. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son esas noticias? Ellos no sabían. Versículo 11 dice Lucas, porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Ahora, interesante esto. Eso es las buenas nuevas de gran cosa. Eso es las buenas nuevas. Entonces, la Biblia enseña que las buenas nuevas para todo el mundo fue el nacimiento de Jesús. Lo llama el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Ahí está, ¿no? El Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Ahora, fíjese cómo los pone los apóstoles. Dice, número uno, Salvador. No, bien interesante porque la palabra Salvador en hebreo es Yeshua, en arameo es Yesu, ¿no? Nombre completo es Yehoshua, significa el Salvador en la ciudad de David, en Belén, de la provincia de Judea. Él es el Señor, el Cristo. Ahora, la palabra Señor viene del griego kurios. Kurios viene a ser la forma más cercana al hebreo de Yahweh. Yahweh. Y Yahweh no significa Señor. Yahweh significa seré el que seré. Yo soy el que soy, seré el que seré. Soy el autoexistente en todo. La Biblia, eso es lo que significa Yahweh. Viene de la raíz del verbo en el futuro. Seré. Eye asher eye. Yo seré el que seré. O sea, lo que está diciendo aquí Lucas es este Salvador es Yahweh. Eso es lo que está diciendo prácticamente, de acuerdo al texto. Cristo es griego de Mesías o Mashiach. Él, Cristo, Shia, Mashiach, el ungido, el ungido. Y solamente se unge a los que son reyes. Entonces, si Jesús es el ungido y solamente los reyes son ungidos, entonces Él es un rey. Exacto, Él es un rey. Él es un rey. Es lo que están diciendo los ángeles. Por eso dice, estas son nuevas de gran gozo. Ahora, les da una señal, 12. Esto les servirá de señal, porque ese día, como sucede siempre, en un día nacen cantidad de niños. Por ejemplo, ahora que estoy hablando, tengo las 8 de la mañana, 56 minutos aquí en California. En su lugar pueden ser las 12 del día, 1, 3 de la tarde. Están naciendo niños ahora mismo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo saber qué niños, cuál es niño? Bueno, hay una señal. El ángel les da una señal a ellos. Y dice, van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, ¿qué hemos leído en el versículo 7, capítulo 2?
Dice, del 6, mira lo que dice, por eso es importante lo que dice Lucas, y creo que él trata de que Teófilo, a quien él dirige la carta, él escribe para Teófilo, entienda, dice, aconteció que mientras estaban allí, se cumplieron los días que diera luz. Dio a luz a su primogénito hijo, lo envolvió en pañales, mira lo que dice el versículo 12, encontrarán al niño envuelto en pañales, versículo 7, lo acostó en un pesebre, versículo 12, y acostado en un pesebre. La mismo, está diciendo lo mismo. Entonces, vemos que Lucas está, primero pone la introducción, nacimiento de Jesús del 1 al 7, y luego del versículo 8 en adelante pone lo específico. Entonces, cuando leemos las escrituras, no lea como hispano. Ahora, hispanoamericanos somos diferentes. Podemos entender nuestro lenguaje, pero hay palabras que no entendemos. Y eso es verdad. Regionalismo, ¿no? Hay modismos. Por ejemplo, el mexicano, todo latinoamericano en el idioma español nos entendemos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Pero hay ciertas palabras, ciertos modismos, ciertas frases, que si uno no es de, digamos, de México, no entiende absolutamente nada. Yo no entendería. Ahora entiendo, pero antes no. No entiendo. Si uno es de Argentina, tampoco va a entender si va, digamos, a, no sé, a Colombia. Si uno es colombiano y va a Chile, en Chile hablan diferentes frases, tampoco va a entender qué significa eso. Entonces, la idea es que cada región tiene su forma de explicar una historia. Entonces, en esa forma de explicar esa historia, ¿no? En el idioma hebreo es más diferente. Si entre hispanos no nos comunicamos bien porque cada región es diferente. Una palabra, digamos, en Ecuador significa diferente que en Bolivia es diferente que en Colombia, Colombia es diferente que en Chile, Chile es diferente que, no sé, Perú. Imagínense, estamos hablando en hace 2000 años. Cuando Lucas escribe el Evangelio, él no lo escribe como nosotros lo estamos hablando. Él lo escribe de una forma que si nosotros lo leemos como hispano no lo vamos a entender. Tenemos que nuestra mente, ¿cómo lo podemos decir? Es como el teléfono celular, ¿no? Teléfono celular, acá hay muchas cositas para cambiar, hacer. Y si uno no modifica el celular, uno va a decir, bueno, ¿cómo lo hago esto? ¿Cómo pongo una foto? ¿Cómo le pongo esto? O sea, algo parecido es el idioma. Por ejemplo, en este caso, Lucas del 1 al 7 es la introducción de todo lo que habla. El 8 es el desarrollo de lo que dice en el versículo 6 y 7. Eso es así. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 está explicando lo que dijo en el versículo 7, que Jesús va a estar como niño, bebito, niño recién nacido, ¿no? Ni siquiera era niño, era bebé, ¿no? Recién nacido, horas tal vez, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, generalmente, ustedes no sé si han visto las figuras, fotos, no fotos, no había fotos ese tiempo, pero figuras, cuadros, muñequitos, donde está María así, José así, y el niño en un pesebre. Y claro, dice pesebre, pesebre, y está ahí. Pero realmente, en una situación normal, la madre agarra al bebé. La madre no lo deja mirando, especialmente si es chiquito, a ver, mira cómo está mi hijo mirándolo. No, lo agarra, lo tiene en los brazos, es su hijo. Especialmente si es recién nacido, chiquito, frágil, tierno. Y Jesús, como todo niño, estaba llorando. O sea, todo niño que nace no nace mudo diciendo, bueno, ya nací, hola, ¿cómo está? No, no. Era un niño normal, bebé, ser humano. Estaba tal vez con todo, tal vez ensangrentado. Recuerden, no nació en hospital, no había enfermera. María lo envuelve en pañales, de repente ya sabían cómo en ese momento las parteras, y sí, yo creo que sabían, porque recuerde que las parteras, eso viene del tiempo de Abraham, Moisés, cuando nació Moisés, ¿se acuerdan las parteras? Bueno,
Yo creo que ya, ¿no? Las mujeres, las niñas sabían. Yo creo que, no sé, tal vez porque veían o porque la madre le decía, cuando tengas tu niño, esta es la forma como se tiene que cuidar. O sea, María ya tenía idea de cómo cuidar a su propio bebé, aún sin ayuda de hospital, de enfermera, de doctor. José estaba ahí, pero José no era doctor, era tal vez carpintero. Entonces le envuelve en pañales a su hijo. Y lo tiene aquí, ¿no? Aquí, en la mano, ¿no? Aquí está la cabecita de Jesús, María mirándole, acariciándole, dándole besos, mira, Salvador del mundo, el ángel me dijo que va a ser así, eh, y, José, el papá, impresionado, decía, mi hijo, bueno, hijo del Espíritu Santo, es lo que dice, hijo del Espíritu Santo. Eh, y bueno, y eso lo vemos en el anuncio, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 30 dice, María, el ángel le dice, el nombre de María es español, ok, escuchen bien eso, pero en hebreo siriaco es Mariam, se pone la M al final, Mariam. Miriam es una forma variada de la palabra María, y Miriam es más original que María. Se pone la I, pero es Miriam, viene de María. Miriam, María, María, viene de la misma raíz. Ok, María, no tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Yahweh Dios le entregará el trono de su padre. Ahora entiende por qué se llama el ungido, por qué se llama el Cristo. Lucas lo pone como Cristo. Ahora, ¿quién le dijo a Lucas que Jesús es el Cristo? Bueno, los discípulos, porque Lucas no estuvo ahí. Lucas escribió años después. Entonces, ¿cómo va a saber Lucas que Jesús es el Cristo? Al menos que alguien se lo diga. El que se lo dijo fueron los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús le dijeron, ¿sabes qué? A Jesús lo conocemos como el Cristo. Entonces Lucas dijo, Mashiach, ¿Hamashiach? Sí, él es Hamashiach, el ungido. Ahora, inmediatamente, cuando decían ungido es, ¿él es rey? Sí, ¿por qué? Porque solamente los reyes son ungidos. Escuche bien eso. Solamente los reyes son ungidos. Entonces, lo que dijo él, o sea, Jesús es rey. Exacto. Jesús es rey. Es lo que está ah, diciendo, es lo que está diciendo, lo que le están diciendo a Lucas, los discípulos, ¿sí? Jesús eh, es rey, porque dice aquí, y versículo 32, capítulo 1, y le entregará el trono de David, su padre. Ahora, ¿cuántos padres tuvo Jesús? Dice ahí, será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios. Luego dice, se le será dado el trono de su padre David. O sea, tiene otro padre, David. Y también tiene su padre adoptivo José. O sea, Jesús tuvo tres padres, diríamos así. Elohim, Yahweh, ¿no? Hijo del Altísimo, no hay otro. Hijo de David, así lo dice Lucas. Pero también José, esposo de María. Claro, no fue el padre biológico, pero fue su padre de crianza. ¿Sabía usted eso, ese detalle? Bueno, entonces ya sabe ese detalle. Número uno, Jesús, Hijo del Altísimo. Ahí lo dice. Número dos, Jesús, Hijo de David, porque va a ser el que pues, se siente en el trono de David, su padre. Ahí lo dice. Y todos lo conocían Hijo de David, o sea, descendiente de David. Y número tres, Hijo de José. No biológicamente, pero de crianza. ¿Sabía usted eso? Hijo del Altísimo, Hijo de David, Hijo de José.
Esa es la evidencia bíblica. Nadie puede refutar eso. Nadie puede refutar. Nadie puede refutar porque es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, la señal a los pastores, cuando ustedes vayan, dice, le dijeron eso a Lucas, van a encontrar a el niño, ¿no? El Salvador en Belén. Él es él es Yahweh, porque dice Señor es Yahweh. ¿Ok? Él es el ungido, él es rey. ¿Pero por qué rey? Porque un Mahamashiach significa ungido. Solamente se ungen a los reyes. Y como él es el que va a estar en el trono de David, su padre, ¿para qué creen ustedes que se sentaba David? ¿Porque estaba cansado? No, el trono es porque es rey. Y si Jesús está en el trono, entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús es rey. Pero como todo rey tenía que ser ungido, bueno, él es el Cristo. Ahí está. O sea, Jesús es Yeshua HaMashiach. Eso es, de ahí viene la palabra Yeshua. En arameo es Yesu. Yesu HaMashiach. Eso es. Entonces, Señor es Yahweh. El Eye Asher seré el que seré. Prácticamente Jesús es Dios. Y eso es lo mismo que lo digo a los amigos testigos. Ahora, los testigos de Jehová ya no vienen a las casas. ¿Sabían ustedes eso? Porque, bueno, hay que ponerse máscara, ¿no? Bueno, esto no es máscara, pues se pone máscara y no pueden porque tienen que tapar la puerta. Yo creo que les prohibieron porque ya no veo aquí, en la parte de California, hay cantidad de testigos de Jehová. Ya no los veo, ¿no? Ya no los veo. Yo creo que es por el COVID y ya están prohibidos venir porque, claro, vienen todos. Pero a ellos les decía, sí, ustedes pronuncian mal el nombre de Dios. Dios nunca se presentó como Jehová, nunca. Número dos, no saben el significado de la palabra Jehová. Ustedes tampoco. Y número tres, es mentira que ustedes dicen el nombre de Jehová. Es mentira. Es falso. Es falso. Y claro, se quedan perplejos, ¿no? Porque sí, no saben más de eso. Pero aquí Lucas nos está diciendo, de acuerdo a la etimología, quién es el Salvador. Yeshua en griego, Jesús en griego. Entonces, Jesús en griego, de ahí viene la palabra Jesús en español. Porque recuerde, Jesús no es español. Cuando decimos Jesús, es simplemente la mala pronunciación del griego Jesús. I-E-S-U-S. Entonces, la I y la E es Ye. Entonces, claro, si usted es argentino, le va a decir Ye. Jesús, Che. No, pero no eran argentinos tampoco. Entonces, Jesús. Entonces, de Jesús viene la J. En inglés, Jesus. ¿Se dan cuenta? Se escribe igual que Jesús, pero la I es, pero la E es I. Y la J es G. Y la U no es sus, es sas. Una A cortita. Jesus. Inglés. Se escribe igual. Jesús. Griego, Jesús. Inglés, Jesus. Pero se pronuncia diferente, se escribe igual. Pero ¿qué significa todo eso? De Jesus, Jesús, Jesús. Significa Salvador. Solamente hay un Salvador. Yahweh. Pero si Yahweh es el Salvador, ¿por qué le ponen a Jesús Salvador? Esa es una buena pregunta. Si, si Jesús, si Dios Elohim es el Señor, ¿por qué le ponen a Jesús el Señor? Bueno, Señor significa Eye Asher Eye, ese es el nombre de Dios realmente. Seré el que seré. Y si Jesús es Yahweh, entonces Él es seré el que seré. Entonces, Jesús es Dios. Tiene todos los títulos de Dios. Entonces, si tiene todos los títulos de Dios, conclusión, Jesús es Dios. Jesús es Dios. De la misma escritura. Y dice ahí, versículo 13, repentinamente
le dicen eso a Lucas, apareció con el ángel otra multitud de huestes celestiales alabando a Dios. Ahora, recuerde, versículo 13, no había nadie ahí, solamente los pastores. No había discípulos ni siquiera habían tal vez nacido, o eran niños. ¿Quién le dice esto a Lucas? Pregúntese. No había nadie más. Bueno, las ovejas no van a hablar. Yo creo que para el tiempo que escribe esas ovejas ya murieron. ¿Quién más va a hablar? Bueno, los únicos testigos fueron los pastores. Pero ¿qué si los pastores murieron? Entonces esos pastores, como lo vamos a ver, le dijeron a otros. Esos otros le dijeron a otros. Para el punto que Lucas escribe, le dice, oh Lucas, los pastores dijeron, así me dijeron, a mí me dijo la persona esa que le dijeron también a ella, que cuando el ángel les dijo eso, apareció en el cielo más ángeles. ¿Más ángeles? Sí, escríbelo, escríbelo. Más ángeles. Alabando a Dios. Oh, ok, un momento, un momento. Entonces yo me imagino a Lucas con su pergamino, una pluma de gallina y escribiendo en tinta. Siga hablando para no olvidarme. Pues así era. Ahí no había teléfono celular, te voy a grabar, sigue hablando. No, no había eso. No había nada de eso. Y dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Es lo que le dijeron a Lucas, que las huestes celestiales decían. Y sobre la tierra, que exista la paz, la buena esperanza o buena voluntad para los hombres. Eso es el Evangelio. O sea, los pastores tuvieron el privilegio que nadie más tuvo. No, de veras. No existe. Búsqueme usted en la escritura. Yo no veo otro lugar en la escritura. No, de veras. Yo no veo otro lugar en la escritura donde aparte de los apóstoles, alguien tuvo esa experiencia de los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús. Ahora, no estoy hablando de para, o sea, esto es el nacimiento de Jesús, ok, no, no hay ah, ¿dónde más está? Concebirá, bueno, postrándose, la adoraron, bueno, bueno, Mateo habla de los sabios que vinieron del oriente, ellos son otros también. Pero aquí los ángeles están alabando a Dios por el nacimiento de Jesús. Por el nacimiento de Jesús. Entonces, nacimiento, ¿no? Es en español. Ahora, Navidad. eh, Quiero poner aquí algo, un momento. Ok, Navidad viene, dice aquí, del francés Noel, la palabra Noel, de ahí viene Papá Noel, y viene del latín natalicio, natalicio. O sea, Navidad viene del francés Noel, que el cual viene del latín natalicio. Natalicio es nacimiento. Entonces, cuando se dice feliz Navidad, no es la canción de José Feliciano Feliz Navidad, que todo el mundo por ahí lo canta. No, se está hablando del nacimiento, del natalicio, de lo que dice la Biblia. No existe Navidad, celebración de Navidad para el nacimiento de Mahoma, Buda, Zoroastro, menos de los demás paganos, no, no existe. Ahora, es cierto que en las culturas antiguas, Egipto, por ejemplo, Babilonia, Asiria, Sumeria, habían dioses, sus ídolos, más de 2000 dioses egipcios. Y muchos de ellos tenían sus celebraciones, ¿cierto? Pero nada tiene que ver con con lo de Jesús. Los ángeles celebraron
los primeros que celebraron la Navidad, el natalicio de Jesús. Eso es evidente, aquí está, no me creen, ok, lo voy a leer. Para el que dice, no, yo no creo en la Navidad, no me importa si no creo en la Navidad. No, de veras, no me importa. No me importa si quema árboles o destroza juguetes. No me importa absolutamente nada. Porque eso no es mi tema. Sinceramente, no. Es lo menos, es irrelevante para mí, crea o usted no crea. Lo que importa, y esto sí importa, número uno, Jesús nació, eso es importante, eso está en la Biblia. Y número dos, fue celebrado por los ángeles. Como que fue celebrado por los ángeles. Bueno, ya lo acabo de leer, lo voy a leer otra vez. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, ese es alabar, y sobre la tierra, paz y buena esperanza, esta es la versión aramaica, o buena voluntad para los hombres. Esto es alabanza. Ahora, no solamente celebración. Sí, sí, es cierto, los ángeles no celebraron. Los ángeles hicieron más que celebrar. Los ángeles alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted alaba a Dios por el nacimiento de Jesús? Bueno, le voy a decir, yo lo voy a hacer en este momento. Voy a celebrar el nacimiento de Jesús ahorita. Y lo voy a hacer de esta forma. Y aquí va. 1, 2 y 3. Gloria a Dios en las alturas. Y sobre la tierra paz y buena esperanza para con los hombres. Acabo de celebrar la Navidad en este momento. Acabo de alabar a Dios por el nacimiento de Jesús de la misma forma como celebraron los ángeles y la hueste celestiales en los cielos junto a los pastores. Ya lo hice, ya lo hice. En este momento acabo de celebrar y alabar a Dios por el nacimiento de Jesús de acuerdo a los ángeles. Y lo voy a volver a hacer por segunda vez. Gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra. Paz, buena esperanza, buena voluntad para con los hombres. Ya lo hice. Hágalo usted. Los ángeles ya lo hicieron antes que nadie. O sea, si hay que decir, oh, no celebre la Navidad, bueno, ya lo hicieron antes los ángeles. Porque Navidad significa nacimiento. Y el único nacimiento que celebraron no fue del rey Herodes, fue el nacimiento del Salvador, a quien ellos llamaron el Hijo del Altísimo, Yahweh, el Hijo de David, su padre, Rey, el Señor, que es Yahweh, Eye Ashereye, ungido, el Cristo Hamashiach. Eso es. Eso es. Y eso está en la Escritura. Correcto. ¿No hay árboles? Bueno, en realidad sí había árboles. Porque estaban ahí en el Prado, Jerusalén, Belén de Judea, cantidad de árboles. De todo tipo de árboles. Frutales. Hermosas frutas. Cantidad. Claro, no le adornaban, eso es lo de menos, pero había árboles. Regalos. Un momento. No hemos llegado todavía al punto de los sabios del Oriente. Ahora, no tiene que hacerlo. Alguien dice, sí, pero hoy día 25 no nació. Ya hablé eso hace un momento, no voy a repetirlo. El punto es el evento mismo. Y Pablo lo dice. Tan importante fue el nacimiento de Jesús en el aspecto teológico. Pero fíjese antes de terminar, porque ya voy a terminar. Dice así.
Dice así, dice, ah, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, vámonos, hay que trasladarnos a Belén para ver esto que ha acontecido según Yahweh nos lo ha hecho saber. O sea, fíjese, primero los pastores de miedo, seguro estaban temblando. Luego que ven toda la esplendor, toda la alabanza, toda la celebración de los ángeles por el nacimiento del Salvador del mundo, cambian, se llenan de gozo, entusiasmo. Le dicen, oye, vámonos, ¿cuántos pastores? No sé cuántos pastores había. No sé, es lo de menos. La cosa es que habían pastores. Y ellos dijeron, vámonos a Belén. ¿Cuál es la señal? Oh, cuando vamos a Belén, el niño va a estar en un pesebre, envuelto en pañales. Oh, ok. Entonces ya salían. ¿Y qué más dice? Dice, llegaron apresuradamente. Ahora, si a alguien le interesa algo, escucha, esto es cierto. Si a alguien le interesa algo, uno se apresura a estar ahí o a hacerlo, porque le interesa. Hay una gran motivación detrás de eso. Y la motivación generalmente es algo de importancia. Bueno, aquí hay algo de importancia. Ellos estuvieron recontra motivados, súper entusiasmados. Se les presentó algo que ni siquiera al emperador romano se le había presentado. Todas las huestes celestiales de la gloria de Dios, de Yahweh, se les presentaron a ellos. Y dijeron ya con ese espíritu de entusiasmo, tarde de la noche, ¿sabes qué? Ya no tenemos sueño, ¿quieren ir o mañana? No, vámonos ahorita. Ahorita sí, vámonos. ¿Se acuerdan? Sí, ya va a estar envuelta en pañales en un pesebre. Vámonos. Que ya queremos, vamos. Y yo imagino que se fueron, pero corriendo. Yo creo que ni siquiera agarraron el burrito o el camello porque iban despacio. Ellos corrieron. Sí, 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 corrieron. Y corrieron. Y decían en la misma región, o sea que posiblemente estaba cerca. ¿Sí? Yo me imagino a los pastores corriendo, pero entusiasmados. Estaban con esa expectación. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí, imagínese usted, corriendo en la noche para ver al Salvador del mundo. Y dice, y llegaron apresuradamente, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lo mismo vuelve Lucas a mencionar por tercera vez acostado en el pesebre. Bueno, se entiende porque ya de noche, tal vez cansada, María de repente estaba durmiendo. Ustedes saben, después que la mujer da a luz, el cuerpo se desgasta físicamente. Tal vez el que estaba posiblemente velando era José, como el esposo. María durmiendo, o tal vez no, el niño ahí en los costados en el pesebre. Pero yo imagino que ese pesebre, claro, generalmente los ponen en el pesebre solito. Yo me imagino que María estaba acostada y el niño aquí con ella. Eso es lo que me imagino. Que el pesebre no era solamente para el niño. María estaba acostada con él, porque así es. Eso es así, toda madre, especialmente ahí que, claro, en los hospitales lo separan, pero ahí no es hospital, no está la enfermera ni el doctor para decir no lo puede tener. María estaba totalmente enloquecida por tener a su primer hijo y lo tenía ahí, abrigadito, cuidándolo, mirándolo, besándolo, pensando, reflexionando, y estaba en el pesebre. Así fue, así fue. Y dice, cuando lo vieron, dieron a conocer la palabra que se les había hablado en cuanto al niño. ¿Se acuerdan que yo decía, cómo supo Lucas de que esto sucedió? Bueno, aquí estamos viendo.